2 ATPs, dándonos una ganancia neta pues, de 2 ATPs, como ya hemos visto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, nuevamente, aquí sí podemos apreciar estas bolitas grises, representan el número de carbonos. Por eso les decía, la glucosa son 6 carbonos y al final obtenemos 2 moléculas de piruvato, cada una de 3 carbonos. Entonces, pues esto hace referencia a una de las leyes de la termodinámica, en donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No estamos perdiendo nada, solo lo estamos transformando. En este proceso entran aquí 2 moléculas de ATP, que son las que se están utilizando, se liberan 2 de ATP, estos ADP se vuelven a utilizar acá junto con otros 2 y se generan 4 moléculas de ATP. Si a estos les restamos estos, pues nos quedan solamente 2 moléculas de ATP y los 2 acarreadores de electrones, se van 2 acarreadores de electrones cargados, ¿de acuerdo? Se van cargados con iones y esto pues a buscar un aceptor final de estos electrones. Nuevamente, producción total. Esta fórmula no es la general de la respiración celular. Esta fórmula es la general de la glucólisis específicamente. Glucosa, 2 fosfatos, 2 ADP, 2 NAD, es lo que se requiere en esta fórmula. Producen 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP, 2 NADH, que llevan estos protones de aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿No? Muy bien. Vamos a leer una parte del libro que les había comentado. Ok, chicos. Entonces, la glicólisis es un compuesto de 2 carbonos. Perdón, ya. Les dije, ¿y esto qué? Una vez que termina la glucólisis, hay un proceso intermedio entre glucólisis y el ciclo de Krebs, que les decía que solo va a ocurrir si hay oxígeno. Grupo intermedio o este paso intermedio hay un compuesto de 2 carbonos que es el ácido acético. Este ácido acético se combina con una coenzima que se llama CoA y forma un compuesto llamado acetilcoenzima A. Y este es un paso intermedio entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A es lo que entraría, digamos, al ciclo de Krebs. Entonces, glucólisis igual a 2 ATP, ¿de acuerdo? ¿Dudas de la glucólisis? ¿No? Quiero completar este paso. Un poco destruido el libro ya. Para ir completando algunas cosas, vamos. Si ustedes lo tienen y lo quieren abrir, si no, nada más aquí lo vamos a ir viendo. Es la página, ahorita les digo. Respirar, es la 170. Digo, si ustedes lo tienen por ahí online, es la 170.
Entonces, me gustaría que revisáramos aquí algunos conceptos, ¿de acuerdo? Que son importantes para poder ir entendiendo estos procesos, ¿de acuerdo? Ya por ahí les había dejado, aquí en el libro habla acerca de las reacciones redox, que son las de reducción y oxidación o oxidorreductivas, y les había dejado que ustedes revisaran esos procesos y los leyeran, recuerdo que se los había dejado de tarea, y vamos a leer aquí el procesamiento de la glucólisis, ¿de acuerdo? Bueno, existe muchos organismos, o sea, la mayoría de los organismos que utilizan como monosacárido o como molécula que va a iniciar el proceso de la obtención de energía, que es la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces se denomina que la glucosa es como el principal combustible que nosotros tenemos para obtener energía. Entonces, en prácticamente todas las especies estudiadas hasta ahora, el primer paso de la oxidación de la glucosa es una secuencia de 10 reacciones. Eso me faltó decirles, la glucólisis es una secuencia consecutiva que involucra 10 reacciones, ¿de acuerdo? Son reacciones químicas llamadas conjuntamente glucólisis, y estas reacciones tienen lugar en el citosol de la célula. Durante la glucólisis, bueno, una molécula de glucosa, ya lo vimos, se desdobla en piruvato, ¿de acuerdo? Se obtiene ATP, además una de las reacciones de la secuencia reduce una molécula, se llama nicotinamina adenina dinucleótido. Esto es lo que vimos, la del NAD, es nicotinamina adenina dinucleótido, simbolizada por NAD, y lo que hace es que se oxida, es decir, gana electrones. Y bueno, ¿cómo es el procesamiento? ¿Qué sucede con el piruvato producido por la glicólisis? Si un receptor de electrones, como el oxígeno, está presente en la célula, el piruvato se somete a una serie de reacciones que resultan en la molécula producto de la acetilcoenzima A. Estas reacciones redox tienen dos resultados. Se sintetiza otra molécula de NAD, o sea, se obtiene otro acarreador oxidado, y uno de los 3 átomos del carbono del piruvato se oxida a dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Ahí se pierde dióxido de carbono. Esta molécula de dióxido de carbono contribuye al dióxido de carbono expulsado en nuestra respiración. En los eucariotas, el procesamiento del piruvato se produce en la matriz de las mitocondrias durante este paso del proceso de oxidación de la glucosa. Entre piruvato salen NAD, CO2 y acetilcoenzima. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando la molécula de glucosa se oxida. ¿De acuerdo? Para probar si entendieron ustedes las reacciones redox, ¿de acuerdo? Deberían de saber qué es lo que sucede cuando la glucosa sufre la reacción de oxidación llamada combustión. Entonces, de tarea, para la siguiente clase, van a resolver lo que viene en azul en la página 174. De todas formas, por ahí si quieren se los escribo en el Classroom para que ustedes lo resuelvan, de tal manera que ustedes ya debieron haber leído y entendido lo de las reacciones de óxido-reducción. Entonces, si entendieron eso, ustedes van a poder contestar estas preguntitas. Son 4 preguntitas, ¿de acuerdo? Que les va a servir como para reafirmar conceptos de óxido-reducción y lo que le puede estar ocurriendo a la glucosa en este proceso de la glucólisis. ¿Sí? La primera pregunta se las voy a leer así rápidamente. ¿Los átomos de carbono de la glucosa se oxidan o se reducen? 2. ¿Los átomos de oxígeno de la molécula de oxígeno se oxidan o se reducen? La glucosa es la molécula que actúa como donante de electrones en esta reacción. ¿Qué molécula actúa como la receptora de estos electrones? Y ¿cuáles tienen más energía potencial, los reactantes o los productos? De acuerdo a tu respuesta, añade
energía al lado apropiado de la ecuación. Después añade un rótulo de aporte de energía o liberación de energía, ¿de acuerdo? Y aquí viene pues una formulita, entonces les voy a pedir que lo hagan de tarea. Yo creo que igual ahí en el Classroom abro la actividad y ahí lo pueden contestar, ¿de acuerdo? Para que tengamos eso. Entonces, ya vimos esa parte. Vamos ahora a lo que es el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? El ciclo de Krebs, entonces, ocurre ya dentro de la mitocondria si y solo si hay oxígeno presente en el medio, ¿de acuerdo? ¿Qué tal nuestro ciclo de Krebs? Padrísimo, ¿no? Veanlo. Esto es lo que ocurre en el ciclo de Krebs. Esto es lo que deberán de ver en bioquímica. Y entonces, fíjense, chicos, no está tan complicado. O sea, así de momento dices, ay, qué padre se ve, pero no me lo aprendería ni loco. En realidad, no está tan complicado. En cursos pasados, sí lo veíamos paso por paso porque ya no tenían más adelante bioquímica, pero esta vez nos vamos a acotar un poco. Sin embargo, sí se los voy a explicar rápidamente. ¿De dónde viene este piruvato? ¿De dónde viene? De la glucólisis. De la glucólisis. Exacto, entonces acá arriba es todo lo que acabamos de ver, la glucólisis, y ya nos quedamos aquí, en piruvato. Les decía que entonces hay un paso intermedio entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, que es este que está aquí. Entonces, el piruvato reacciona con una coenzima y una enzima le ayuda, una piruvato deshidrogenasa, le ayuda, también hay una molécula de acetil, coenzima A, y reacciona con el acetilcoenzima A, le ayuda por acá a piruvato carboxilasa y forman una molécula que se llama citrato. Este acetilcoenzima A y el piruvato forman una molécula que se llama citrato, que es esta que está aquí, ¿de acuerdo? Que está formada por 6 carbonos también, ¿no? Aquí los vemos, y esta es la citrato. Por eso también se llega a llamar el ciclo del ácido cítrico. Entonces, es aquí donde el citrato se inicia, digamos, el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? La molécula de citrato con una enzima que se llama acotinasa forma el acotinato. ¿Qué es la diferencia que ven entre esta, que es la cisacotinato, y esta, que es el ácido cítrico? ¿Qué diferencia ven? Sigue siendo de 6 carbonos. Oigan, ¿pero cuántas pizzas? ¿Nada más 3? No nos va a alcanzar. ¿Qué ven aquí, chicos? Sigo pensando que Hay un doble enlace en el carbono, entre el tercer y el cuarto carbono. ¿Aquí? Ajá. Ese. Se pierde un oxígeno, ¿no? Aquí se pierde un oxígeno y se genera, al perderse un oxígeno, pues no nada más se pierde y ya, se genera este doble enlace. ¿Mira? Entonces son cambios pequeños, pero va ocurriendo una transformación molecular, ¿de acuerdo? Bueno, y así va ocurriendo todo esto, no nos vamos a ir viendo cada una, pero bueno, aquí entra agua, y con el agua y otra molécula con la misma enzima que se llama acotinasa se forma la de-isocitrato. Esta es otra molécula en donde aquí sí hay una oxidación y se liberan protones, ¿de acuerdo? Entonces aquí va ya la liberación de un protón.
otra enzima, la isocitrato deshidrogenasa, para formar la alfa-cetoglutarato, que es esta que está aquí. Vean cómo se va transformando el citrato, es como ya se va transformando. Aquí hay otra liberación de protones, ¿de acuerdo? Ya vamos en el cuarto paso, hay otra liberación de protones, entra otra enzima que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y se convierte en succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A, al pasar a succinato, libera una molécula de GTP. Se consume un fosfato y libera una molécula de GTP y también esta coenzima A. Aquí la succinilcoenzima A sintetasa cambia de succinilcoenzima a succinato y después con otra enzima, aquí hay una liberación de protones, llegamos al fumarato. El fumarato cambia a malato con una liberación de agua, aquí nuevamente vuelve a haber otra oxidación y llegamos a la molécula final que es el oxalacetato, ¿de acuerdo? Entonces el ciclo de Krebs es o del ácido cítrico, también está formado por, a ver, ¿cuántas etapas ven aquí, chicos? 10. 9. Son 9, ¿de acuerdo? Y la glicólisis. Eran 10 reacciones. Eran 10. Hay algunos autores que les van a decir que el ciclo de Krebs es de 10 porque están contando esta de acetilacitrato. Pero en realidad ya que entra el ciclo son 9 reacciones, ¿de acuerdo? Y se liberan en 3 ocasiones protones, ¿vale? Entonces, bueno, este es el famoso ciclo de Krebs, que forma parte de nuestra respiración celular. Ok, chicos, entonces produce más ATP y libera más electrones. Los electrones son recogidos por nuestras moléculas acarreadoras, NAD, y aquí entra otra molécula acarreadora que es el flavin, que es FAD. Son moléculas orgánicas y ocurre dentro de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs inicia cuando la acetilcoenzima A se combina con una molécula de 4 carbonos, que es el ácido cítrico, bueno, que es el citrato, y se convierte en ácido cítrico de 6 carbonos. Este ácido cítrico se va a romper en su primera etapa. Aquí se liberan protones y también dióxido de carbono. ¿Y chicos, dudas hasta ahí? Ok. Bueno, nuevamente aquí lo vemos ya con bolitas, que es como para saber qué es lo que está pasando con los carbonos. Entonces aquí está la acetilcoenzima A, se une aquí, se forma ácido cítrico, es de 6 carbonos, y entonces se va liberando, ¿no? Cuando llegamos al oxalacetato, que es de 4, no quiere decir que perdimos en el intento de la nada carbonos, se van en forma de CO2, que es lo que nosotros expiramos. Ok, entonces es un compuesto de 5 carbonos, pasa a un compuesto de 4 carbonos, se crea ATP, se remueven electrones, se libera CO2, esto es como lo general que está pasando en el proceso. También se genera un compuesto de 4 carbonos, que es el ácido oxalacético, que este es el que se combina con las dos moléculas de la acetilcoenzima A, con los 2 carbonos. Este oxalacetato es de 4, se combina con estas dos de coenzima A y forman el ácido cítrico, que es de 6. Y obtenemos eso, ¿de acuerdo? Entonces, el ciclo de Krebs es así.
6 moléculas de carbono, 2 de ATP, 2 FAD, 6 NAD y acá arriba ya traíamos 2 NAD, la parte del ácido acetilcoenzima A. Venice. Y entonces el ciclo del ácido cítrico es igual a 2 ATP netos solamente. Tampoco es como muy eficiente energéticamente, pero sí liberó más electrones. Ok. Entonces, veremos aquí. Fíjense, les voy a leer un poquito acerca del ciclo de Krebs. Dice, mientras Semberg, Meyerfeld y otros estaban descubriendo la secuencia de reacciones de la glucólisis, los biólogos de distintos laboratorios se centraban en un conjunto diferente de reacciones redox que se producían en células que respiraban activamente, ¿de acuerdo? En estas reacciones participaban pequeños ácidos orgánicos como el citrato, el malato y el succinato. Puesto que tienen la forma de R, que es un grupo reactivo, COOH, es decir, tienen un grupo carboxilo, estas moléculas se llaman ácido carboxílicos, ¿de acuerdo? En algunos casos, las reacciones redox que producen ácidos carboxílicos también resultan en la formación de dióxido de carbono. Así pues, era lógico que los investigadores propusieran que la oxidación de pequeños ácidos carboxílicos podían ser un componente importante de la oxidación de la glucosa. Los primeros investigadores hicieron varias observaciones cruciales acerca de estas reacciones. En primer lugar, un total de 8 pequeños ácidos carboxílicos se oxidan lo suficientemente rápido como para deducir que participan en el metabolismo de la glucosa, que se postula como el conjunto de reacciones de oxidación más rápido en las células. En segundo lugar, cuando se añade a las células uno de estos ácidos carboxílicos, la velocidad de oxidación de la glucosa aumenta. Sin embargo, las moléculas añadidas no parecían agotarse. En cambio, prácticamente todos los ácidos carboxílicos añadidos parecían recuperarse después. La razón era un enigma, aunque esta observación seguía sin respuesta. Los bioquímicos que trabajaban en las reacciones pudieron determinar el orden en que se oxidaban los 8 ácidos. El resultado es la vía de reacción mostrada, pues la que les enseñé, la primera del ciclo de Krebs. El misterio de por qué los productos intermedios de la vía no se agotaban se resolvió cuando Hans Krebs se dio cuenta de que la secuencia de reacción podría ser cíclica en vez de lineal. Krebs hizo otra aportación fundamental cuando propuso que la secuencia de reacción estaba unida directamente al procesamiento del piruvato producido en la glicólisis. Para probar estas hipótesis, Krebs y otro colaborador se dispusieron a determinar si el piruvato era el producto final de la glucólisis. Este podía reaccionar con el oxalacetato. Dado que el oxalacetato era el producto final de la vía, la hipótesis del ciclo predecía que una reacción de oxalacetato con el piruvato debería de producir el producto inicial, es decir, el ácido carboxílico de 6 carbonos llamado citrato. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál creen que fue el resultado de eso? ¿Positivo o negativo? Chicos, ¿qué piensan? ¿Cuál fue el resultado de su hipótesis?
Ay, chicos, ¿creen que fue cierto o no fue cierto? Participen, porque Yo si creo no... que fue cierto. Pues claro que fue cierto, pues por eso se llama ciclo de Krebs, ¿no? Porque Krebs descubrió que era cierto. Claro que fue cierto, chicos. Entonces, como habían predicho, se generaba citrato. Entonces, basándose en este resultado, propuso que el piruvato se oxida a dióxido de carbono mediante un ciclo de reacciones. En honor a este descubrimiento, la vía se llama ciclo de Krebs. Al comienzo de la década de 1940, cuando se dispuso de, ya que había ya isótopos radioactivos, es decir, son moléculas que se cargan radioactivamente para que las puedas analizar o las puedas seguir dentro del proceso, entonces fue posible demostrar que los átomos de carbono pasan por el ciclo de reacciones de Krebs que habían propuesto. Después el descubrimiento del complejo del piruvato deshidrogenasa demostró que el compuesto clave del ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A, no el piruvato. Entonces se propuso que había ese pequeño paso intermedio entre la glucólisis y el ácido cítrico, ¿de acuerdo? Y entonces el acetilcoenzima A, producido por el procesamiento del piruvato, reacciona a continuación con el oxalacetato y forma el citrato. Una vez completado el procesamiento del piruvato en la mitocondria, los 3 carbonos del piruvato se oxidan a dióxido de carbono. Uno de los carbonos se oxida en el complejo del piruvato deshidrogenasa y 2 en el propio ciclo de Krebs. La energía liberada por la oxidación de una molécula de acetilcoenzima A se utiliza para producir 3 moléculas de NAD, una de FAD y una de guanosin-trifosfato, que es la GTP. Mediante fosforilación a nivel de sustrato, el GTP entonces se convierte en ATP. El piruvato y la coenzima A entran en la secuencia de reacciones, sale coenzima A, dióxido de carbono, ATP, NAD y FAD. En bacterias y arqueas, las enzimas responsables de este procesamiento del piruvato y el ciclo de Krebs están situadas en el citosol. En las eucariotas, la mayoría de las enzimas responsables del ciclo de Krebs están dentro de la matriz mitocondrial, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. De esta parte también les voy a dejar una tarea que también son 4 preguntas y son acerca del ciclo de Krebs. De tal manera que con lo que vimos y con lo que tendrían que leer del libro, que está esto en la página 187, ustedes las pueden responder. De todas formas, más tarde, cuando regrese de mi reunión, las voy a apuntar en el Classroom. Son otras 4 preguntas. En total van a tener que resolver 8 preguntas. Les pido que las resuelvan ahí mismo para que la actividad la pueda yo calificar. Digo, pueden ir avanzándoles si tienen tiempo, pero que la suban ahí mismo para que quede registrada como una actividad. Entonces van a ser 4 preguntas sobre la glucólisis y 4 preguntas sobre el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Y es importante que estudien bien lo de las reacciones de óxido-reducción, si no, no van a poder entender lo que sigue, lo que nos falta de la cadena de transporte de electrones, ¿de acuerdo, chicos? Para ya no dejar acortado lo de la cadena de electrones, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, mis. En esta media hora que queda de clase, les pido que vayan adelantando lo de sus